La camarera no sabía quién la miraba. Clint Eastwood cambió su vida para siempre. En las entrañas de Nueva York, donde la dureza de la vida se manifestaba en cada esquina, el Rosie's Diner se alzaba como un refugio inesperado. Sus paredes descascaradas y el letrero de neón intermitente contaban historias de años de servicio, pero era la sonrisa de la joven camarera la que verdaderamente iluminaba el lugar. Con su corazón generoso y una amabilidad que parecía desafiar la frialdad de la ciudad, ella había convertido este modesto restaurante en mucho más que un simple establecimiento de comida. Cada noche, mientras las últimas luces del día se desvanecían entre los edificios, la joven realizaba un ritual que se había convertido en su manera personal de resistir contra la indiferencia de la gran ciudad. Con delicadeza y discreción guardaba los restos de comida que aún estaban en buen estado en recipientes especiales. Para ella, cada porción guardada representaba una oportunidad de alimentar a quienes más lo necesitaban en las calles de Nueva York. El ambiente del Rosie's Diner, a pesar de su aspecto desgastado, encontraba calidez en los pequeños gestos de su camarera. Su sonrisa sincera y su disposición para ayudar transformaban el lugar en un oasis de humanidad. Los clientes habituales lo sabían. Aquí no solo encontrarían una comida caliente, sino también un rostro amable que los escucharía sin juzgar. Aquella noche de lluvia intensa, mientras las gotas golpeaban con fuerza contra los cristales del restaurante, algo cambiaría para siempre. La joven se disponía a cerrar cuando algo captó su atención a través del cristal empañado. Una pequeña figura acurrucada bajo la parada de autobús al otro lado de la calle. El viento soplaba con fuerza y la lluvia caía implacable sobre la ciudad. Sin dudarlo un instante, tomó un cobertor gastado y se dirigió hacia el lugar. Al cruzar la calle, encontró a un niño que temblaba, con sus grandes ojos asustados, reflejando el miedo de quien se encuentra perdido en una ciudad demasiado grande para comprenderla. Con la delicadeza que la caracterizaba, se agachó junto a él, ofreciéndole palabras suaves y reconfortantes. El pequeño, temblando de frío, encontró en su sonrisa un motivo para confiar. Con gestos suaves, ella lo envolvió en el cobertor y lo guió hacia el refugio del Rosie's Diner. El calor del local abrazó al niño mientras ella se dirigía a la cocina para preparar una sopa caliente. El aroma reconfortante pronto llenó el ambiente, mezclándose con el sonido de la lluvia contra las ventanas. Lo que la joven camarera no sabía era que, desde el otro lado de la calle, una figura solitaria observaba la escena con intenso interés. Clint Eastwood, con su semblante estoico y mirada penetrante, no perdía detalle de aquel acto de bondad espontánea. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar la verdadera naturaleza de las personas, habían encontrado algo extraordinario en aquella joven. Mientras ella servía la sopa caliente al niño y se aseguraba de que estuviera cómodo, una expresión de aprobación casi imperceptible se dibujó en el rostro de Eastwood. En un mundo donde la indiferencia reinaba como una reina cruel, aquella muchacha representaba algo que él creía perdido: la esperanza en la humanidad. El ambiente del Rosie's Diner se transformó esa noche. Entre el calor del horno y el aroma de la sopa, el rostro del pequeño comenzó a iluminarse. La joven se sentó junto a él, escuchando con atención, mientras el niño, poco a poco, se sentía lo suficientemente seguro para compartir su historia. Sus gestos de cuidado y atención no eran solo rutina, eran la manifestación de una bondad genuina que parecía brillar más intensamente en medio de la oscuridad de aquella noche tormentosa. Desde su posición privilegiada, Clint Eastwood contemplaba cómo aquella joven transformaba un momento de desesperación en uno de consuelo. No era solo la comida o el refugio lo que ofrecía, era algo más profundo, más significativo. Era la promesa silenciosa de que, incluso en los momentos más oscuros,
Siempre existe una luz dispuesta a brillar para quienes la necesitan. Los días siguientes transcurrieron con una nueva presencia en el Rosie's Diner. Clint Eastwood, con su voz cargada de historias y su mirada firme, comenzó a frecuentar el local con regularidad, siempre eligiendo un lugar discreto desde donde podía observar cada movimiento. Su presencia, aunque silenciosa, no pasaba desapercibida en el modesto restaurante. Cada detalle confirmaba lo que había presenciado aquella noche lluviosa, la manera en que la joven ayudaba a un anciano a ajustar su abrigo cuando el frío parecía insoportable, cómo ofrecía una taza extra de café a una madre sobrecargada, la paciencia con que escuchaba las historias de quienes pasaban por el restaurante. Sus ojos, siempre atentos, brillaban con la convicción de que todos merecían un poco de ternura, independientemente de las dificultades que cargaran. La rutina del Rosie's Diner se había convertido en un espectáculo de pequeños actos de bondad. Eastwood observaba cómo ella transformaba el deteriorado restaurante en un refugio donde el calor humano prevalecía sobre la frialdad del mundo exterior. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra amable era una prueba más de que había encontrado algo único en medio del caos de Nueva York. Los clientes habituales del restaurante sentían la calidez que emanaba de su presencia. Ella no solo servía comida, alimentaba esperanzas, compartía sonrisas, ofrecía consuelo. El Rosie's Diner, con sus paredes gastadas y su letrero parpadeante, se había convertido en un faro de esperanza gracias a su presencia. Una tarde particularmente ocupada, mientras ella se movía entre las mesas con la gracia de quien ha convertido el servicio en un arte, Eastwood tomó una decisión. Había visto suficiente. Durante semanas había sido testigo de una bondad que desafiaba la dureza de la ciudad, una compasión que no pedía nada a cambio. Esa noche, antes de cerrar, la joven encontró un sobre en la mesa que Eastwood solía ocupar. Dentro había una carta y un cheque que hizo que sus manos temblaran. $50,000, una cantidad que podría cambiar su vida, pero fue el contenido de la carta lo que verdaderamente la conmovió. «He sido testigo de su bondad incansable», comenzaba la misiva, escrita con una caligrafía firme y decidida. «En un mundo que parece haber olvidado el valor de la compasión, usted representa algo extraordinario. Su gesto con aquel niño en la noche de tormenta no fue un acto aislado, sino el reflejo de quien verdaderamente es. Este dinero no es una recompensa, porque la verdadera bondad no tiene precio. Es una oportunidad para que su luz brille aún más intensamente, para que pueda crear ese refugio con el que sueña, donde los necesitados encuentren no solo alimento para el cuerpo, sino también para el alma. Mañana volveré al Rosie's, tenemos mucho de qué hablar». La carta estaba firmada simplemente con las iniciales CE, pero algo en su corazón le decía que conocía a su autor. Esa noche, mientras cerraba el local, su mente era un torbellino de emociones y posibilidades. Por primera vez, sus sueños de crear un espacio que fuera más que un simple restaurante parecían estar al alcance de su mano. Lo que ella no podía imaginar era que aquel sobre no solo contenía dinero y una carta, contenía el primer capítulo de una historia que cambiaría su vida para siempre. Una historia donde la bondad finalmente encontraría el reconocimiento que merecía y donde los sueños, por más imposibles que parecieran, tenían la oportunidad de hacerse realidad en las manos correctas. La mañana siguiente amaneció con una luz diferente en el Rosie's Diner. El aire parecía cargado de expectativa mientras la joven camarera realizaba sus tareas habituales, aunque su mente no dejaba de volver a la carta y al cheque que ahora guardaba celosamente en el bolsillo de su delantal. Sus manos trabajaban con la misma dedicación de siempre, pero su corazón latía con una nueva esperanza. Los clientes habituales notaban algo diferente en ella. Su sonrisa, siempre sincera, ahora brillaba con un destello especial.
Mientras servía el café de la mañana y preparaba los desayunos, sus pensamientos vagaban hacia las posibilidades que aquella suma de dinero podría abrir. Un espacio propio, un lugar donde la bondad no fuera solo un gesto ocasional, sino el fundamento mismo de su existencia. El día transcurría con su ritmo habitual cuando la campanilla de la puerta sonó. El momento que había estado esperando finalmente llegaba. Clint Eastwood, con su presencia imponente y su mirada penetrante, entró en el restaurante. Esta vez, sin embargo, no se dirigió a su mesa habitual en las sombras. Caminó directamente hacia la barra donde ella se encontraba limpiando una taza, con manos que de repente parecían temblorosas. «Buenos días», saludó él con su voz grave y serena, típica de quien ha enfrentado innumerables batallas en la vida. «Creo que tenemos una conversación pendiente». Sus palabras, aunque suaves, llevaban el peso de la experiencia y una sabiduría que solo los años pueden otorgar. La joven asintió intentando mantener la compostura mientras sentía que el mundo a su alrededor se detenía. Los demás clientes parecían desvanecerse en el fondo, como si el universo entero se hubiera reducido a este momento, a esta conversación. «He observado este lugar durante semanas», continuó Eastwood, sus ojos recorriendo el deteriorado pero acogedor interior del Rosie's Diner. «He visto cómo transforma un simple restaurante en algo más, algo especial». Hizo una pausa, sus palabras cargadas de significado. «Pero lo más importante es que he visto cómo trata a las personas, no solo a los clientes, sino a cualquiera que cruza esa puerta necesitando algo más que una simple comida». La joven escuchaba atentamente, sosteniendo todavía la taza que había estado limpiando como si fuera un ancla a la realidad. Eastwood continuó, su voz adquiriendo un tono más personal. «He recorrido muchos caminos en mi vida, he conocido a todo tipo de personas, pero raramente he encontrado una bondad tan genuina como la suya». Mientras hablaban, el restaurante seguía su rutina diaria. Los platos tintineaban, las conversaciones continuaban en las mesas, pero para ellos era como si existieran en una burbuja de tiempo, donde cada palabra adquiría un significado profundo y trascendental. «El dinero que le he dejado», prosiguió Eastwood, «no es una simple donación, es una inversión en la bondad, en la esperanza, en la posibilidad de crear algo que este mundo necesita desesperadamente». Sus ojos, normalmente duros, se suavizaron al continuar. «He visto cómo cuida de los necesitados, cómo comparte no solo comida, sino también compasión. Este dinero es para que pueda expandir esa luz que lleva dentro». La joven, conmovida por sus palabras, finalmente encontró su voz. «¿Pero por qué yo? ¿Por qué ahora?». Su pregunta flotó en el aire, cargada de emoción y curiosidad. La respuesta de Eastwood fue directa y sincera. «Porque en un mundo que parece haber perdido su rumbo, personas como usted son más necesarias que nunca. Lo que hace aquí, en este pequeño rincón de Nueva York, es extraordinario y merece la oportunidad de crecer, de alcanzar a más personas que necesitan exactamente lo que usted ofrece: un refugio, una sonrisa, un momento de bondad en medio del caos». El silencio que siguió a sus palabras estaba lleno de significado. La joven miró a su alrededor, al restaurante que se había convertido en su hogar, a los clientes, que eran como su familia, y por primera vez vio claramente el futuro que podría construir. Un futuro donde su sueño de crear un verdadero santuario para almas perdidas podría hacerse realidad. La conversación con Clint Eastwood había sembrado una semilla de transformación en el corazón de la joven camarera. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de emociones y planificación, mientras ella comenzaba a dar forma a su sueño con una claridad renovada. El Rosie's Diner seguía funcionando como siempre, pero ahora cada rincón parecía vibrar con la promesa de algo más grande por venir. Durante sus turnos, mientras servía café y limpiaba mesas, su mente trabajaba incansablemente en los detalles de lo que podría crear. Imaginaba un espacio que mantuviera la calidez
y el espíritu acogedor del Rossis, pero con la capacidad de ayudar a más personas, de tocar más vidas. Un lugar donde la comida fuera solo el comienzo de algo más profundo y significativo. Los clientes habituales notaban el cambio en ella, su energía era contagiosa y pronto el restaurante se llenó de conversaciones sobre posibilidades y sueños. La señora Martínez, que siempre contaba sus monedas con cuidado, le compartió historias de su propio café en su país natal. El viejo Sam, el limpiabotas de la esquina, le habló de los lugares que más necesitaban un toque de bondad en el vecindario. Una tarde, mientras organizaba los suministros en la cocina, encontró el cobertor gastado que había usado para abrigar al pequeño aquella noche lluviosa. Lo sostuvo entre sus manos, recordando cómo ese simple gesto de bondad había desencadenado una serie de eventos que ahora transformarían su vida. El cobertor, con sus hilos desgastados y su suave textura, se había convertido en un símbolo de todo lo que quería lograr. Eastwood continuaba visitando el restaurante, pero ahora sus conversaciones se centraban en planes concretos. Con la experiencia de quien ha visto mucho en la vida, compartía consejos valiosos sobre cómo hacer realidad los sueños, sin perder la esencia de lo que los hace especiales. La clave, le dijo un día, es no olvidar nunca por qué empezó todo esto. El dinero es solo una herramienta, su corazón es lo que realmente transformará este lugar. Mientras los días pasaban, la joven comenzó a notar pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La forma en que la luz de la tarde entraba por las ventanas del Rossis, creando patrones dorados en las mesas gastadas, el sonido reconfortante de las conversaciones que se entrelazaban en el aire, el aroma a café recién hecho que se mezclaba con las historias de los clientes. Cada elemento era parte de la magia que quería preservar y expandir. Una mañana, mientras preparaba el restaurante para abrir, encontró otro sobre en la barra. Esta vez, no contenía dinero, sino un conjunto de planos arquitectónicos y una nota de Eastwood para que sus sueños tengan un lugar donde crecer. Los planos mostraban un espacio que mantenía el encanto del viejo Rossis, pero lo transformaba en algo más grande, más acogedor, más capaz de albergar todas las posibilidades que ella había imaginado. Sentada en una mesa vacía, con los planos extendidos frente a ella, la joven sintió que las piezas comenzaban a encajar. No se trataba solo de crear un nuevo restaurante, se trataba de construir un refugio donde la bondad pudiera florecer libremente, un lugar donde cada persona que entrara pudiera sentir el mismo calor y acogida que ella había ofrecido al pequeño en aquella noche de tormenta. Los clientes comenzaron a llegar y ella guardó los planos con cuidado. Mientras servía el primer café del día, su sonrisa reflejaba una certeza profunda. El futuro que había soñado estaba más cerca que nunca. El Rosie's Diner pronto se transformaría, pero su esencia, esa chispa de bondad que había cautivado a Clint Eastwood, permanecería intacta, brillando como un faro de esperanza en medio de la ciudad. La transformación del Rosie's Diner comenzó con el mismo espíritu que había caracterizado cada gesto de bondad de su joven camarera, con cuidado, atención a los detalles y un profundo respeto por las personas que lo habían convertido en su segundo hogar. Las paredes descascaradas comenzaron a renovarse, pero no para borrar su historia, sino para darle nueva vida. El viejo letrero de neón, que había parpadeado fielmente durante tantos años, fue restaurado con delicadeza, preservando su encanto original. Clint Eastwood, fiel a su palabra, supervisaba la transformación con la misma atención silenciosa con la que había observado a la joven meses atrás. Su presencia constante y sus consejos medidos ayudaban a mantener el equilibrio entre la renovación y la preservación de la esencia que hacía especial al lugar. «No estamos construyendo solo un restaurante», repetía con su voz grave y serena. «Estamos creando un hogar para los corazones perdidos». Los clientes habituales observaban los cambios con una mezcla de nostalgia y esperanza.
La señora Martínez seguía contando sus monedas en la barra, pero ahora lo hacía rodeada del sonido de martillos y el aroma de pintura fresca. El viejo Sam continuaba recibiendo su café extra servido con la misma sonrisa cálida de siempre, mientras las reformas avanzaban a su alrededor. Una tarde, mientras los trabajadores instalaban las nuevas ventanas, un rostro familiar apareció en la puerta del restaurante. Era Miguel, el pequeño que había encontrado refugio aquella noche de tormenta, acompañado de su madre. Sus ojos brillaban con asombro al ver los cambios en el lugar, pero su sonrisa se iluminó aún más al reconocer a la joven que lo había ayudado. ¿Todavía guardas aquel cobertor?, preguntó con timidez. Ella asintió sacando de detrás del mostrador la manta gastada que ahora simbolizaba el comienzo de todo. «Será el primer objeto que colgaremos en la pared del nuevo local», respondió con una sonrisa, «para recordarnos siempre por qué estamos aquí». Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Poco a poco, el nuevo espacio comenzó a tomar forma. Las paredes recién pintadas acogían fotos de los clientes que habían hecho del Rossi's su refugio a lo largo de los años. La cocina se expandió, pero mantuvo el calor acogedor que había caracterizado al viejo local. Se añadió un pequeño rincón de lectura donde los libros donados por los vecinos esperaban pacientemente a sus próximos lectores. La noche antes de la reinauguración, Clint Eastwood y la joven compartieron un último café en el restaurante renovado. El aroma familiar se mezclaba con el de la madera nueva y la pintura fresca, creando una fragancia que hablaba de tradición y renovación. ¿Sabe por qué elegí ayudarla?, preguntó él, su mirada fija en la taza humeante. Ella negó con la cabeza, aunque después de todos estos meses sentía que comenzaba a entender. Porque en un mundo que parece haber perdido su rumbo, continuó Eastwood, usted me recordó que la bondad no es una debilidad, sino la fuerza más poderosa que existe. Lo que ha creado aquí va más allá de un simple negocio, es un testimonio de que un solo acto de bondad puede desencadenar una revolución de esperanza. La mañana de la reinauguración llegó con una luz dorada que parecía bendecir el momento. Las puertas se abrieron para revelar un espacio que, aunque transformado, mantenía intacto el espíritu del viejo Rossi's. El cobertor gastado, ahora enmarcado con cuidado, ocupaba un lugar de honor en la pared principal junto a una placa que rezaba «Porque la bondad siempre encuentra su camino a casa». Los primeros clientes comenzaron a llegar, rostros familiares y nuevos, todos atraídos por la calidez que emanaba del lugar. La señora Martínez ocupó su lugar habitual en la barra, ahora más amplia y acogedora. El viejo Sam se instaló en el rincón de lectura, sus zapatos brillando con el orgullo de quien se siente en casa. Miguel y su madre ayudaban a servir café, convertidos en parte integral de esta nueva familia. Mientras observaba la escena desde su mesa habitual, Clint Eastwood esbozó una de sus raras sonrisas. La joven, ahora propietaria del lugar, que había sido testigo de tantos actos de bondad, se movía entre las mesas con la misma gracia y calidez de siempre. Nada había cambiado en su esencia, solo se había expandido su capacidad para hacer el 99 bien. El nuevo Rossi's Diner se alzaba como un faro de esperanza en medio de la ciudad, un testimonio vivo de que los sueños, cuando están arraigados en la bondad verdadera, tienen el poder de transformar no solo espacios, sino también corazones. Y así, en ese rincón renovado de Nueva York, la historia de una joven camarera y su inquebrantable fe en la bondad humana continuaría inspirando a todos los que cruzaran sus puertas, recordándoles que a veces el acto más simple de compasión puede desencadenar una cascada de milagros